Hoy sábado 13 de marzo estoy grabando mi primer video para subir a YouTube, así es que cualquier eh, error, falencia, ruego por favor me disculpen, pero quiero hacer este video motivada por el Espíritu Santo de Dios con una pequeña reflexión o una palabra de motivación en relación al trabajo. Eh, Dios me ha estado hablando sobre esto y quiero compartirlo con ustedes y espero sea de bendición para su vida. El Señor me hacía reflexionar acerca del trabajo partiendo con un versículo que motivaba mi espíritu a, a compartir esto con ustedes. Y este versículo está en Romanos 11, no, en Romanos 1, versículo 11. Así es que quiero partir leyendo esta porción de la escritura para comenzar este video. Dice en Romanos 1, versículo 11, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual, para que por él sean afirmados. Y el versículo 12 dice, y seamos confortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entendía cuando estudiaba este versículo hace algún tiempo atrás, cuando Pablo dice, tengo muchos deseos de verlo para impartirles algún don espiritual. Él no se está refiriendo a los dones que ya han sido impartidos por el Espíritu Santo, sino se está refiriendo a algo que Él tiene en su espíritu y que desea impartirles a los creyentes al cual está enviando Él esta carta, ¿cierto? Que son los romanos. Desea impartirles un don espiritual. Aquí en la versión que yo estoy leyendo, así como en otras versiones también, está espíritu o espiritual con minúscula. Y entendemos, ¿cierto?, que cuando se refiere a espíritu con minúscula se está refiriendo a nuestro espíritu, al espíritu humano que está indudablemente en nosotros los creyentes conectado con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Para resumir, se refería a lo que él tenía en su espíritu, ¿cierto? Conectado con el Espíritu de Dios para entregarle a los creyentes romanos. Y dice, y seamos confortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. No puede uno impartir algo que uno no tenga. Y he estado entendiendo también en este último tiempo que la autoridad para eh, exhortar algo, para animar con alguna palabra de Dios, la da la práctica. Y aquí Pablo estaba diciendo que lo que él tenía era porque él lo ponía en práctica, ¿cierto? Por eso él tenía esta autoridad de impartirles este don a ellos para que fueran confortados mutuamente y él también pudiera recibir de ellos lo que ellos tenían para entregarle. Yo a través de este medio, en este tiempo que hemos estado en pandemia, he recibido mucho de lo que otros hermanos han tenido en su espíritu para impartirme a mí. Y en ese sentir es que hoy quiero comenzar haciendo estos videos para subir también a YouTube, para poder compartirle de lo que yo tengo. Y como les decía al principio, lo que hoy quiero compartir con ustedes es una palabra de Dios para motivarles a un trabajo espiritual, un trabajo que recibimos como, con un diseño del cielo y no el trabajo que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a entender y percibir en nuestros sentidos naturales. Así es que, dada esta explicación, quiero comenzar con esta reflexión. Vamos a ir a la palabra de Dios a Juan 5:17.
dice en Juan 5:17, dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Pero Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. El versículo anterior dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para darle muerte, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y el versículo posterior dice, por esta causa los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. ¿Cierto? En este contexto en que está escrito el versículo era refiriéndose, ¿cierto?, a las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hacía en sábado. De acuerdo a la ley que ellos tenían, ¿cierto?, no se podía hacer ningún tipo de trabajo y el día sábado. Y Jesucristo había sanado en sábado a un paralítico en Betesda, ¿cierto? Y le dijo, toma tu camilla y anda y camina. No podía cargar, de acuerdo a la ley, su camilla, así que estaba yendo en contra de todo lo que estaba establecido en la ley judía. Pero el Señor Jesús responde a todas estas críticas de esa manera. Pero Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Si bien es cierto, el sábado es un día establecido por el Señor para su pueblo, Israel, para que fuera un día de reposo, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó como ejemplo, ¿cierto?, que el trabajo era continuo para nosotros. De acuerdo a la ley, el día de reposo, día sábado, no se podía hacer ninguna cosa, no se podía cocinar, no se podía trabajar, no se podía cargar nada, etc. Pero el Señor Jesús viene a romper un poco con esto sin dejar de seguir Él considerando y respetando y guardando el día sábado. Pero sin embargo, Él hizo esta sanidad, esta obra milagrosa de sanidad en esta persona que estaba paralítica y que no había podido ser sanado hasta ese tiempo donde Él le dice y le pregunta si quiere ser sanado. Y hace esta sanidad milagrosa en la vida de este hombre. Esto nos demuestra a nosotros, ¿cierto?, que nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y seguir haciendo obras de gracia y misericordia con los demás permanentemente. Mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. El trabajo de Dios es permanente. Así es que esto nos motive a nosotros estar en este permanente sentir de hacer la obra de Dios que en nuestra intimidad Dios haya ido revelando en el proceso que tiene con cada uno de nosotros para que nosotros la desarrollemos aquí en la tierra. Es importante ir recibiendo el diseño del cielo, el trabajo que Dios diseñó en el cielo para que nosotros hiciéramos aquí en la tierra. Y esto puede tener en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, un significado interpretativo y aplicativo muy particular. Por eso es importante que este trabajo que nosotros realizamos permanentemente tenga esta dirección, el diseño del cielo. Por ejemplo, para una persona o para una mujer puede ser en un momento, como en este día yo estoy compartiendo esto con ustedes, para que ustedes sean bendecidos con esta palabra, con esta reflexión y con esta motivación que Dios puso en mi corazón. Y la estoy compartiendo con ustedes hoy día como una obra que vino en el diseño de Dios para mi vida el día que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero también el día que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, también decido, a petición de Él y yo por mi libre voluntad, decidí también entregar
como una ofrenda para mi Señor, porque Él me lo estaba pidiendo, dejar de trabajar en el trabajo que nosotros entendemos como secular. Yo soy antropólogo de profesión, sin embargo, no ejerzo mi profesión porque entendí en mi relación personal, esto no quiere decir que para todos sea lo mismo, pero en mi relación personal, que lo que Él quería era que yo me quedara al cuidado de la casa, en el trabajo de la casa, en la crianza de los hijos y en todo lo que tiene que ver con este desarrollo de una mujer. Eso no quiere decir que para todas sea lo mismo, pero lo importante es que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos con la convicción de que es el diseño que Dios ha traído para nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Es la única forma en que podremos hacer un trabajo felices y contentas, aun cuando eso lleve un proceso, porque todo cambio lleva un proceso de acomodamiento y de acostumbramiento. Si bien es cierto, yo al principio no estaba totalmente feliz, pero sí estaba gozosa. ¿Por qué? Porque yo estaba en la certeza de que era algo que Dios me había motivado a hacer y que yo lo estaba haciendo como una ofrenda para Él. Y eso desembocó en el tiempo en que yo pudiera hacer este trabajo, aún no gustándome. A mí no me gusta cocinar, no me gusta hacer las labores de la casa, pero aún no gustándome, lo he hecho con lo mejor que he podido y me he ido perfeccionando para hacerlo en la excelencia que mi Señor se merece, porque primeramente es una ofrenda para Él, así como en este momento también estoy aceptando el desafío de compartir esta palabra con ustedes por este medio. Sí he compartido la palabra en el contexto de la iglesia. Desde siempre supe que tenía el don de exhortar o el don de la palabra, como usted quiera llamarlo, pero no por este medio. Me ha tenido un proceso para que yo pueda llegar a este día también, pero lo estoy haciendo hoy día con dando lo mejor que puedo y con toda certeza Dios lo irá perfeccionando también, ¿cierto? Eh, hoy día es día sábado. Si estuviéramos en el contexto de los hebreos, sería el día de reposo, el día de descanso, el Shabbat. Pero qué mejor que compartir con otros eh, en este día de descanso la palabra de Dios, algo que pueda ser de bendición para la vida de otras personas. Seguramente no todas las personas lo van a recibir de la misma forma, pero eso también está en las manos de Dios. Para recibir una palabra, una revelación que viene del cielo, nuestro espíritu tiene que estar preparado para recibirlo, y esa preparación se da en el contexto de una relación personal con Dios. No se puede imponer la palabra. Es algo que debe ser revelada al corazón de cada uno de sus hijos y también de los que no son sus hijos, cuando se trata de compartir el Evangelio, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es eh, eh, que el Espíritu de Dios nos motive a hacer este trabajo permanentemente, las obras que vienen del cielo, el trabajo que viene del cielo, que es como lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Ahora nos vamos a ir desprendido de este versículo a Filipenses 3:20. Si usted tiene su Biblia por ahí, me puede acompañar a través de este recorrido también con su Biblia para que vaya verificando los versículos. Yo estoy usando la Biblia Pechita en este momento, que es una Biblia que me gusta mucho. Es una traducción de los antiguos manuscritos arameos. Está traducido al español, es una traducción. En general uso 3 o 4 versiones cuando se trata de indagar en la escritura, en la palabra de Dios. La Biblia que habitualmente uso es la Nueva Versión Internacional, y ahí he ido
agregando otras versiones. Por supuesto, siempre la Reina Valera está presente, las versiones más actuales y algún comentario bíblico también. ¿Ya? Usted lo puede ir leyendo en la versión que usted tenga. Vamos a leer Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el trabajo que nosotros los hijos de Dios debemos hacer es un trabajo conforme al cielo. En el caso del apóstol Pablo, sabemos que el trabajo al que él se dedicaba es, es netamente a lo que nosotros entendemos como el trabajo en el contexto de la iglesia, ¿cierto? La enseñanza, el apostolado, la evangelización, el pastorado y todo lo que él desarrolló en torno al ministerio, al llamado que Dios tuvo con él. Dice acá en el título que yo tengo, dice diferencias entre los ministros carnales y los ministros espirituales. ¿A qué se referirá con él con esto de los ministros carnales y los ministros espirituales? Yo quiero partir estableciendo una diferencia, que hay algo que he estado reflexionando a raíz de estos 10 años que llevo de convertida. Y digo de convertida porque realmente fue una conversión, trasladarme de una vida antigua a una vida nueva y totalmente desconocida para mí, pero que Dios me ha ido enseñando a través de este proceso de 10 años. Y una de las cosas, bueno, Pablo específicamente se refería, ¿cierto?, a los ministros que no predicaban el evangelio en la sanidad y en la pureza en que lo hacían ellos. Dice el versículo 17, donde comienza este tema, dice, hermanos míos, sean imitadores de mí y consideren a los que se conducen de este modo conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros. Ellos se estaban poniendo como ejemplo, ¿cierto?, de este trabajo del cielo, porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado y aún ahora lo digo lamentándolo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su deshonra, porque solamente piensan en las cosas terrenales. Y ahí establece la diferencia, ¿cierto? Haciendo alusión al primer versículo que leíamos, que era el 17. Pero nuestro trabajo es conforme al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a él. Cierto, él estaba haciendo la recomendación que siguieran el ejemplo de ellos, que ellos hacían un trabajo en la verdad y en la pureza de la predicación del Evangelio de una forma sana, ¿cierto? En otros pasajes de la Biblia, el Señor nos establece cuáles son estas diferencias, que no debemos hacer este trabajo con ambiciones personales, ¿cierto? Con ambiciones de obtener ganancia, de aprovecharse de las personas. No, el trabajo que ellos hacían de conseguir más seguidores, etcétera. El trabajo que ellos hacían era un trabajo en la pureza que venía del cielo, que tiene que ver con la salvación y con la extensión del reino, con la instrucción para los creyentes, ¿cierto? Con la exhortación y con la reprensión también, como él lo hacía muchas veces. Y aquí quiero detenerme un poquito porque me gustaría hablarles un poco acerca de lo que les decía antes, de que he ido entendiendo en este tiempo de creyente de que Dios tiene diferentes diseños para cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos imponer el diseño que Dios ha establecido para nuestra vida, imponérselo a otras personas. Además, también las personas tienen tiempos diferentes de revelación y también porque influye mucho la relación personal que uno tenga con Dios.
Así es que aquí no se trata de imponer las cosas, se trata de que el Espíritu Santo haga su labor y su trabajo en cada uno de nosotros o en cada uno de los creyentes o de las personas que estén oyendo una palabra. Y muchas veces el Señor en los diseños personales de algunas personas eh, eh, les puede decir que estudien tal profesión o que busquen un trabajo de tal tipo, porque en ese estudiar tal profesión o buscar un trabajo de tal tipo, Dios puede tener un propósito específico en que un hijo de Dios se desarrolle en diferente área o en diferente lugar. Por eso no podemos ponernos en el lugar de Dios y decir, no, esto no es de Dios, o no imponer el diseño que Dios ha traído a nuestra vida para otras personas. Así como a mí Dios me pidió que dejara todo, yo estudié antropología y ahora entiendo que la estudié guiada por Dios, pero no con el propósito de que yo trabajara en lo que se conoce de forma natural en, en el desarrollo de esta profesión, sino porque Él la ha traído hasta el diseño que Él tiene para mi vida y para desarrollar todo ese aprendizaje en el contexto de un evangelismo que es a lo que Él me ha llamado, dentro de los llamados que Dios me ha hecho, un evangelismo que tiene que ver con la apología. No por casualidad estudié eso, pero eso lo he ido entendiendo ahora, con el tiempo y con la relación que he tenido con Dios. No lo entendí al principio, estuve bastante taimada al principio cuando el Señor me pidió que dejara todo y me viniera a completamente a hacer un trabajo y un servicio para Él. Pero esto no significa que en todos los casos va a ser igual. Puede que en el caso de otra persona, motivados por Dios a elegir esta u otra profesión, no quiere decir que Dios va a venir después y le va a pedir que deje eso y que se desarrolle completamente en el trabajo del reino, como nosotros lo entendemos como cristianos. Entonces es importante tener claro estas cosas para no ponernos nosotros en el lugar de Dios, porque Dios puede tener un propósito en que una persona trabaje en un lugar determinado y en una profesión determinada, en lo que nosotros, para darnos a entender, llamamos, ¿cierto?, como el trabajo secular. Pero lo importante, esto sí es importante y esto es para todo, que esa elección que nosotros hagamos sea completamente dirigida por Dios, no por nuestros deseos propios, no por lo que nosotros pensemos, no con motivaciones de dinero, de estatus, etcétera, sino porque realmente eso esté en el diseño que Dios tiene para tu vida, para la vida de la persona que esté haciendo esa elección. Eh, Así que eso es importante que esté claro en nuestra vida. Entonces, si ese es el caso, el trabajo que esa persona esté desarrollando seguramente va a tener un fruto en ese lugar, un fruto de evangelización, un fruto de ser ejemplo para los demás, un fruto de enseñanza, un fruto de consejería. Puede ser cualquiera de los frutos que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Así es que si la persona está en esa situación, igualmente la persona si podemos hacer una aplicación de este versículo, ¿cierto? Aunque en el caso del apóstol Pablo era el contexto, porque eh, él se desarrollaba específicamente en lo ministerial que Dios le había llamado, pero esto lo estoy explicando y lo estoy dando a conocer para que usted pueda abrir su entendimiento y pueda abrir su espíritu también a no limitar a Dios en las cosas que Él puede hacer. El peor error que nosotros podemos cometer es limitar a Dios y dar nosotros las direcciones de Dios. Es decir, no, esto no es de Dios, o sí, esto no es de Dios. O sea, sí, esto es de Dios.
las cosas sí o sí van a dar un fruto. Por eso cuando el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Los frutos van a ser los que van a demostrar finalmente lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y finalmente todo sale a la luz. No hay nada que quede oculto, así que esa siempre debe ser una tranquilidad que nosotros debemos tener en el Señor. Pero lo que no debemos hacer es ponernos en esa posición de jueces de los demás, ¿cierto? De juzgar las decisiones antes de tiempo. Algo que he aprendido es que el Señor me ha hecho pensar y practicar es no juzgar antes de tiempo, porque todas las personas tienen sus procesos y tienen sus relaciones personales con Dios. Vamos al versículo siguiente. De este versículo Filipenses 3:20, vamos a leer un poquito Romanos 8:5. Ya para que nos vaya quedando de acuerdo a la Biblia, todo más claro. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Romanos 8:5. 4:5. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Estábamos leyendo que Pablo hacía en Filipenses esta diferenciación entre las personas que hacían un trabajo espiritual y los que hacían un trabajo carnal. Bueno, aquí con Romanos podemos tener claridad de qué es para el Señor lo espiritual y qué es lo carnal. Dice, porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar estas cosas? Nosotros sabemos, ¿cierto?, cuáles son las cosas de la carne. No podemos decir o jactarnos de ingenuidad de cosas que son casi de manera natural perceptibles espiritualmente, como para entender las cosas que son de la carne y las cosas que son del espíritu. Hablábamos antes de las motivaciones, ¿cierto?, para elegir una profesión, o las motivaciones con las cuales nosotros desarrollamos un trabajo ministerial en el contexto de la iglesia. ¿Cuáles son esas motivaciones? Son motivaciones de dinero, son motivaciones de estatus, son motivaciones de ego, que todas esas cosas son obras de la carne. Claramente no son obras del espíritu, ¿cierto? Así es que es importante tener claro cuáles son las motivaciones al momento de que nosotros nos desarrollamos en un área o en una profesión o en un trabajo específico, que ese trabajo sea el diseño que Dios tiene para nosotros, el diseño que viene del cielo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer la diferenciación entre el trabajo secular y el trabajo espiritual. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles hacen un trabajo espiritual, y todo lo que no sea de ese tipo, o el desarrollo de los diversos dones en la iglesia, son trabajo espiritual. Todo lo que no es de ese tipo es trabajo secular para nosotros. Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. Por lo tanto, si somos hijos de Dios que vivimos de una manera espiritual, guiados por el Espíritu, en cualquier lugar, el trabajo que nosotros hagamos va a ser un trabajo espiritual. Incluso el trabajo que nosotros consideramos ahora que es un trabajo celular. No sé en qué se puede desarrollar usted. Se puede desarrollar como servidor en una casa particular, se puede desarrollar como abogado, se puede desarrollar como arquitecto, se puede desarrollar como obrero de la construcción. Pero en la medida que usted ese trabajo lo haga dirigido por el Señor y lo haga
pensado en el Señor,